Vamos a hacer una pequeña maratón de 25 minutos. Vamos a correr fuerte. La presentación está pensada para que sea posteriormente descargada y revisada por ustedes, si es de su interés. La podremos dejar alojada en la página del centro. Tiene mucha información, muchos modelos, muchas ideas, así que vamos a pasar rápidamente por arriba, a hacerle una suerte de diálogo, tocando varios aspectos. Primero, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuál es el estado de la sustentabilidad en Chile y en el mundo? ¿A dónde nos ha llevado aquello? ¿Y qué vías de solución o vías de aproximación prácticas podemos encontrar para abordar el tema de la sustentabilidad de una manera sistémica? Aquí hay algunas definiciones. Vamos a hablar de sustentabilidad, valor social neto, riesgo social y licencia para operar. Sustentabilidad ya la hemos visto, pero básicamente nosotros la entendemos de una manera práctica como la capacidad de generar sostenidamente valor económico, social y ambiental. Valor social neto es una evaluación que refleja el valor social que entregan las compañías a las sociedades donde operan. Y eso reconoce que simultáneamente las compañías generan valor en algunos aspectos y restan valor en otros. Entonces el desafío del valor social neto es entender qué es lo que queda, cuál es el resultado final. Riesgo social es el posicionamiento adverso de carácter social que genera, a la cual están expuestas las compañías desde el entorno donde están operando. Y la licencia, ustedes ya la han reflejado varias veces, es ese permiso de autorización implícita que entrega la sociedad, las comunidades, a las compañías para que operen. Y recoge básicamente tres ámbitos de licencia: el ámbito comercial, el ámbito regulatorio y el ámbito social. Y esa es la licencia. ¿Cuáles son los desafíos para los gobiernos corporativos? Estas son palabras del superintendente de hace algunos meses atrás: deber de cuidado, transparencia y gestión de riesgos. Y respecto a la gestión de riesgos, tocando la jurisprudencia que rodea la gestión de riesgos, se menciona que un director que no se informa diligentemente de los aspectos relevantes de su empresa incumple la ley. Y esta es una definición bastante fuerte, bastante contundente, a la cual vamos a tratar de colaborar a que no caigamos en incumplimiento. ¿Cuáles son los desafíos del gobierno corporativo según la ciudadanía? Los casos son innumerables, todos los conocemos, no hay para qué volver sobre ello, pero a la luz de aquello, para nosotros es evidente que si los gobiernos corporativos de las grandes compañías que han tenido conflictos sociales importantes cuentan con información y miembros de reconocida trayectoria y competencia, entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Qué sucede en Chile? ¿Qué pasa con nuestros gobiernos? Que no estamos alineados, no estamos leyendo, no somos capaces de actuar en este campo complejo del ámbito social. ¿En qué estado entonces está la sustentabilidad en Chile? Tomando algunos casos razonablemente recientes, nuevamente me disculpo, señor Barros, por la mención, pero esta es otra etapa de la compañía en la que usted participa. Hay 73.000 millones de dólares detenidos por temas socioambientales en Chile. Eso equivale casi al 40% del PIB del 2013. Ese es un lujo que ningún país que va en vías de desarrollo nos parece sea sensato o se pueda dar. Entonces la pregunta importante es cómo salimos de este entrampamiento, hacia dónde avanzamos. Y por otro lado también hay casos de compromiso del buen funcionamiento de los mercados y la fe pública que también caen dentro del ámbito de la licencia para operar o el desafío de los gobiernos corporativos. Para nosotros entonces las preguntas tienen que ver con ¿cuáles son los principales riesgos corporativos que hay en Chile? ¿Cómo saber si una empresa opera de manera sustentable? ¿Qué hacer para mejorar el desempeño sustentable de las empresas? ¿Cuáles son los riesgos y costos de un bajo desempeño sustentable? Y finalmente, ¿qué nuevos desafíos se imponen para los gobiernos corporativos? Para continuar en este camino, tenemos que tomar un poquito de contexto. Y el contexto nos dice que en la evolución de la economía y empresa hemos recorrido distintas etapas o distintas eras. Partimos con la revolución agrícola, ella nos conlleva a la revolución industrial, luego la calidad y productividad, capital humano, globalización, revolución tecnológica, y hoy día estamos estamos en presencia de la era socioambiental, donde los temas de carácter socioambiental se apoderan de la agenda, toman control de las compañías y de los procesos, y hoy día son los que son capaces de definir cuál va a ser el desempeño o los resultados de una cierta compañía. Cada uno de estos ámbitos han generado un área de especialidad.
Podemos ver claramente que la revolución industrial tiene que ver con la producción en serie, investigación y desarrollo, educación y especialización, transporte e estandarización, en el caso de la globalización. Y en el área en la era socioambiental, nuestro tema es la sustentabilidad corporativa. Cómo aseguramos el desempeño de las compañías a largo plazo. Y los temas que ello convocan tienen que ver con medio ambiente, cambio climático, salud y calidad de vida, seguridad y ambiente laboral, educación e igualdad, transparencia y legitimidad, externalidad y comercio justo, confianza y reputación, comunidades y redes, responsabilidad social, balón compartido y licencia para operar. Todas palabras que ya hemos visto han sido mencionadas y expuestas por nuestros invitados precedentes. Este es el cuadro donde nace el problema, o nace el desafío más bien. Aquí vemos cuáles son los desafíos de gestión para los gobiernos corporativos y vemos en el eje vertical, horizontal, el eje de abajo, el eje azul, que los gobiernos corporativos básicamente han estado desafiados y destinando su energía al buen desempeño económico de las compañías. Eso significa administrar la licencia regulatoria y comercial, que se refleja en el desempeño financiero muy claramente medido a través del EBITDA. ¿No es así? Y en ese eje no hay mucho más que agregar, puesto que todos lo conocemos muy bien, solo que es el eje de la eficiencia y de la competencia. Esas son las reglas del juego en ese eje. Sin embargo, se hace presente y bastante evidente que desde algunos 15 o 20 años a la fecha surge este segundo eje, que es el eje vertical o el eje rojo, que habla del desempeño social. Y ahí se enmarca entonces el desempeño de la sustentabilidad. Y ese es el eje del entorno y la colaboración. Tiene lógicas distintas, principios distintos, y el problema es que no tenía métrica. Buena parte de la solución o la respuesta a los problemas que hemos visto desde el gobierno corporativo es que el gobierno corporativo no contaba con métrica o modelos de gestión que le permitiese entender en qué estado de la sustentabilidad o del desempeño social se encuentra la compañía y cómo mejorar aquello. Y ese es el desafío que nos planteamos con Marta Ockendorff, mi socia, y nos ha tenido trabajando los últimos 3 años, y ahora les vamos a presentar algunos resultados que nos parecen interesantes y contundentes. Antes de eso, nos gustaría mostrarles hacer eco de un caso, de un problema técnico que está asociado a la medición de todo evento, todo caso social que ustedes quieran evaluar. Este es un ejemplo, esta es la evaluación de las respuestas que se encontraron en Coyhaique ante la pregunta de ¿yo recibiría favorablemente a Hidroicén en nuestro barrio y comunidad? Y esta medición se realizó exactamente la misma semana en que el proyecto cae. Nos encontramos que lo que hay en la escala inferior, en la escala horizontal son las notas de 1 a 7, los 8 y 9 son no sabe y no contesta, o sea, solo hay que mirar los 1 a 7. Y lo que hay en la escala vertical son los porcentajes de la gente que responde en cada una de esas categorías. Vemos que el 40% de la población votó nota 1 y en contraposición el 30% votó nota 7. ¿Cómo se reporta esto habitualmente? De esta manera. Se usa una media aritmética en que la nota que se obtiene equivale a un 3,7. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok. ¿Les parece que un 3,7 es una nota sensata o que refleja el nivel de diversidad, de animadversidad que tenía Hidroicén en Coyhaique? Claramente no. Y ese es el problema de las medias. Para resolver aquello, construimos esta escala, es una escala logarítmica, que hemos llamado escala phi, que reconoce ese valor o esa intensidad respecto a cada una de las notas que ustedes ven asociadas a la evaluación. Al 1 le asigna una nota mucho mayor, al 2 también, y así sucesivamente va creciendo hasta que llega al 0, que equivale a un 4,8 aproximadamente, al 6 y al 7. Ustedes ven que el 3, el 4 y el 6 y el 7 son similares, son equivalentes. Y entre comillas, esos son aquellos que se anulan. Cuando uno dice medias, está en el juego de anular o equilibrar. En este caso no es así. El 1 y 2 juegan roles mucho mayores y esta es la lógica que tienen las redes sociales. Y no nos referimos solo a las redes telefónicas, como planteada desde el punto de vista de Entel, a las redes de personas que operan en comunidades y que se comunican y que viven en conjunto. En esa escala, el resultado de
la evaluación de Hidroaicén en Coyhaique obtiene un resultado de menos 143 con un neutro de 0. Lo que sí nos parece refleja con mayor contundencia, de manera más fiel, más apegada a la realidad, cuál es la real animadversión de la comunidad en Hidroaicén respecto al proyecto en la comunidad de Coyhaique respecto al proyecto de Hidroaicén. Resuelto esto, pudimos entonces enfrentarnos a cómo evaluar el problema de la sustentabilidad dentro de las compañías, porque las medias, y con eso termina esta parte, son muy complejas y básicamente muy engañadoras. Siempre que hay conflictos sociales importantes, se observa una suerte de polarización de las comunidades. Las comunidades se van a las notas 1 y a las notas 7. En el caso de Freirina eran exactamente notas 1 y notas 7, 50% acá, 50% allá. Promedio, 4. Eso es un engaño. Los números nos mienten de esa manera. Las medias aritméticas no sirven para reflejar procesos humanos, que son procesos que tienen otras lógicas. Para gestionar la sustentabilidad, entonces, les vamos a presentar el modelo CRAM, que es con la herramienta con la cual evaluamos varias comunidades en Chile. Este modelo tiene 3 dimensiones que se fueron agrupando naturalmente en esas dimensiones. Nosotros no decidimos a priori haber construido estas dimensiones, sino que al momento de analizar la data se agrupaban en 3 dimensiones que correspondían a estos 3 grupos. Primero, el desarrollo económico, después el bienestar social y finalmente la atención y consideración. Y producto de todos ellos construimos un indicador que se llama valor social neto. Los atributos que están dentro de cada una de las dimensiones son aquellos, en el caso de bienestar social, acogida como vecino, diálogo constructivo, confianza, reputación, contribución a la comunidad. En el caso de desarrollo económico, intención de compra, intención de trabajar, conveniencia de los productos de servicio, confianza a la compañía y los productos de servicio mejoran la calidad de vida. Y finalmente, consideración de estrés, evaluamos molestias, discriminación y abuso. Este modelo entonces nos lleva a una estructura, cierta estructura, que la voy a escribir aquí. Acá están las 3 dimensiones. Se construye el indicador de BSN. A partir del indicador de BSN, 2 indicadores de riesgo. El riesgo actual, que tiene que ver con cuál es el impacto de ese nivel de BSN sobre la gente que me conoce. Y otro indicador que es el riesgo potencial, que son cuáles son los atributos más sensibles a riesgo sobre la gente que no me conoce. Y eso tiene la lógica de cuál es el efecto de un súbito conocimiento, una súbita exposición mediática por un evento adverso en el total de la comunidad. Entonces, en la suma de ambos obtenemos el riesgo social y producto del riesgo social, que va en escala de 1 a 100, obtenemos la licencia para operar, que es el complemento. Entonces la licencia la obtenemos de manera indirecta a través de este paso de por distintos indicadores irracionales que a través del riesgo nos permite entender cuál es la licencia. Y la lógica es muy simple. Si ustedes tienen alto riesgo, su licencia es baja. Y al contrario, si tienen poco riesgo, su licencia es muy alta. ¿Sí? Bien. Entonces, todos estos indicadores o este constructo nos ha permitido construir una evaluación sensata y racional para dar respuesta a aquel eje vertical, eje rojo del desempeño social de la compañía. ¿Cuáles son los efectos de una licencia de operar y riesgos sociales sobre la compañía? Aquí vemos que son 2 triángulos invertidos, en ambos casos suman 100, si suman lateralmente suman 100 puntos, cada uno de ellos así. El promedio país es de 32,7 puntos en riesgo o 67,3 en licencia. ¿Cuáles son los efectos que hemos podido encontrar respecto a una posición favorable o desfavorable en cuanto a riesgo y licencia? Los efectos favorables tienen que ver con una alta legitimidad social, confianza, liderazgo, predictibilidad de las operaciones y flujos de caja, aumento de la participación de mercado, alta eficiencia y rentabilidad. ¿Qué pasa cuando, por el otro lado, el riesgo es alto y la licencia es baja? Tiende a suceder un aumento de la incertidumbre, judicialización, fiscalización, activismo, aumento de la presión regulatoria y mediática, deterioro del ambiente laboral, aumento de los costos y tasas de endeudamiento, pérdidas de eficiencia, paralización o cierre de operaciones, impacto en la reputación y desempeño del directorio y, eventualmente, también costos políticos.
Adicionalmente que hemos encontrado, existe una correlación entre el valor de la licencia para operar y la capitalización bursátil de las empresas. Esto lo hemos podido demostrar en un caso seleccionado, puesto que la información no es fácil de cuadrar, no es fácil de cruzar, pero sí en una muestra de 17 empresas abiertas en IPSA, en que los datos son comparables, hemos encontrado una correlación de hasta 0,66, lo que es muy alta. Es una correlación muy robusta y muy fuerte. Y esto entonces lo que nos está diciendo es que efectivamente la licencia social tiene un impacto relevante en el valor de las compañías. En el evento, que son compañías que operan en mercados competitivos y no regulados, o poco regulados. En el caso de la generación eléctrica no es así. El único caso en que uno percibe, todos estamos en presencia de una transferencia de costos del sistema social a la compañía, es Endesa Bocamina. La compañía lleva 180 millones de dólares producto de costos de no operación, más 25 millones de dólares producto de la indemnización a pescadores. Es el primer caso en Chile, donde la industria eléctrica sufre consecuencias producto de una licencia baja. La correlación de riesgo social con los atributos nos habla de cosas muy interesantes. Vemos que los atributos que tienen más incidencia en riesgo, una incidencia inversa, uno es la confianza, la disposición de compra, pero nos interesa mucho la confianza, la conveniencia y la mejora de la calidad de vida, y son relaciones inversas. ¿Qué significa eso? En la medida que los productos y servicios de las compañías son percibidos como convenientes para la población, para los ciudadanos, y mejoran la calidad de vida de la población o los ciudadanos, ustedes van a contar con una licencia mucho más alta. Y esto en el caso de las empresas industriales es el gran desafío. Para el caso del cobre, la minería, las forestales, generación eléctrica también. Entonces una de las preguntas uno de los desafíos es cómo podemos lograr que las comunidades en las que operamos perciban que nuestros productos y servicios, que nosotros estamos presentes, les mejora la calidad de vida y a la vez somos convenientes para ello. No es menor, se puede lograr. Y si no, aparentemente, a la luz de lo que está sucediendo en el caso de la industria de la generación, la regulación es capaz de lograrlo a través de incentivos hacia las comunidades o subsidios a las comunidades. La confianza, el más importante de los atributos, no queríamos dejarlo en descampado y ahondar un poquitito en ella. La confianza no es un valor, es un juicio. Y como juicio tiene 4 condiciones: la sinceridad, la trayectoria, el compromiso y la competencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, si deseamos establecer lazos de confianza, mejorar la confianza con nuestros grupos de interés, con nuestras comunidades, tenemos que entender que esos 4 atributos van a estar presentes. Y por lo tanto tenemos que empoderar a nuestra gente y prepararla para poder tener competencia para resolver los problemas, tener un compromiso profundo con ello, y en el fondo lo que estamos hablando acá es de la disposición del gobierno corporativo a resolver estos problemas. Un ejemplo complejo, esto es el caso de la generadora. ¿Cuáles son las sugerencias que le hacen las comunidades a la generadora? Cuidar el medio ambiente. Esto, por cierto, es una de las empresas con menor licencia en Chile, una de las industrias con menor licencia en Chile. Cuidar el medio ambiente, mejorar instalaciones, arreglos de calle, limpieza, basura, producir menos vapor, humo, ceniza, contaminación de las aguas, napas subterráneas, ríos, iluminación pública de eficiencia, ruidos molestos, precio, cobro injustos, cortes, reposición, que desarrollen otra forma de producir energía, que cumplan con la legislación ambiental, poca ayuda para las comunidades, etcétera, 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 etcétera. El desafío entonces para una empresa, piensen ustedes que están dirigiendo una empresa termoeléctrica en una comunidad reactiva y les presentan este pliego de peticiones. ¿Cómo administramos estas soluciones o este pliego de problemas? Hay 2 enfoques. Un enfoque es este, que se llama el enfoque bilateral, donde la compañía se relaciona directamente uno a uno con cada uno de los grupos de interés y responde a esa agenda. Cuando son compañías chicas, cuando son comunidades pequeñas, con no muchos problemas y probablemente con compensaciones sensatas o fáciles, es sensato acudir a un enfoque bilateral. Sin embargo, cuando nos encontramos con comunidades extensas, muy reactivas, de mucha gente, de muchos diversos intereses,
es mucho más sensato, es más apropiado usar un enfoque multilateral. ¿Qué nos dice un enfoque multilateral? Que tenemos que desarrollar habilidades y empoderamiento en las comunidades, de tal manera que podamos negociar, podamos encontrar soluciones cooperativas, co-creación de soluciones, muy buena palabra, con la comunidad entera. ¿Por qué? Porque estamos buscando una solución de máximos generales, no máximos específicos. Y esta es una solución y un camino que es mucho más largo, pero es mucho más seguro. Nos gustaría, estamos muy atentos a ver qué pasa con lo que ha sucedido con Endesa, con la indemnización que ha tenido que pagar recientemente al grupo Pescadores, y cómo eso influye en los demás grupos de interés. Activa o no activa otra suerte de peticiones, otras reacciones, o simplemente responde bien. Nos interesaría mucho saber expectantes de saber cómo se desenvuelve ese caso. Conclusiones. La falta de modelo y métrica específica han dificultado la comprensión y gestión de la sustentabilidad como disciplina empresarial, relegándola a la ejecución de iniciativas dispersas. Y esto llevado al contexto de todas las empresas, no de las grandes empresas que están haciendo cosas exitosas como son el caso de Entel y CNPC. La pérdida de licencia de operar y la falta del deber de dirección y supervisión son los mayores riesgos corporativos hoy presentes en Chile. La evaluación de proyectos no reconoce la complejidad y consecuencia de la licencia de operar en comunidades. Producto de ello, algunos de los problemas que hemos visto respecto a los grandes proyectos. Los conflictos socioambientales tienen gran legitimidad y empatía en la ciudadanía. Eso significa que tienen efectos multiplicadores. Para darles un ejemplo, Hidroaicén en Coyhaique tenía una licencia aproximadamente de menos 88 puntos y en Santiago de menos 230. O sea, la ciudadanía en Santiago empatiza con Aysén, con Coyhaique, y se manifiesta contraria. Y además de eso, con mucho más fuerza, contraria. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna percepción de beneficio en Santiago. Por lo tanto, a nuestro juicio, Hidroaicén cae por Santiago, no por Coyhaique, que también es una lección que da cuenta de cómo uno debe enfrentar los grandes proyectos, los grandes procesos, las grandes oposiciones, en qué frentes. Las comunidades ya no descansan en la autoridad y el marco legal para solucionar sus problemas ambientales, lo hacen por sí mismas. Toman control de la relación con su grupo de interés, con los proyectos, con las autoridades y con las empresas. Interesante es ver qué pasa con el caso Alto Maipo y cómo la comunidad responde, el gobierno ha respondido, la empresa ha respondido, cómo responde la comunidad y cómo avanza este conflicto. En general, las empresas muestran falta de diálogo y molestias no resueltas, conclusión directa del estudio, vamos a ver algunos datos. En materia sociales, las empresas fracasan por un alto rechazo, no por falta de apoyo. Y esto es un cambio completo en la forma en que se entienden los problemas sociales, puesto que lo que estamos sugiriendo es que no tenemos que buscar aliados, tenemos que evitar adversos, evitar opositores. Por lo tanto, el centro de nuestro mapa cambia, lo ponemos en otra parte. El cumplimiento normativo es un mínimo necesario, ya se había mencionado antes, no un máximo suficiente, por lo tanto no garantiza la licencia de operar. Es más bien el punto de partida. El logro y mantención de la licencia es responsabilidad exclusiva del gobierno corporativo, total y exclusiva. No hay otra persona en la compañía que sea capaz de desarrollar las materias de licencia más que el gobierno. Y los procesos sociales tienen lógicas diferentes a los demás procesos empresariales, requieren nuevos enfoques de gestión. Vimos que se desarrollan en el ámbito de la competencia, de la cooperación y colaboración, el entorno y colaboración, no la competencia y el mercado. Y finalmente, la sustentabilidad socioambiental es una función del modelo de negocio y las políticas de vinculación social. O sea, depende de cada empresa cómo lo logra. Y además de eso, una misma empresa puede tener distintos niveles de licencia muy diferentes en distintas operaciones. Finalmente, existe una correlación significativa y directa entre la licencia, los costos y el valor de las empresas. Lo que este es un hallazgo extraordinario, puesto que de alguna forma ha sido un santo grial el descubrir esta relación que no había sido fácil de encontrar y finalmente estamos dando algunas luces de que sí existe y es poderosa. El estudio viene a continuación, acá hay muchos datos, mucha información. Les reitero que la idea de esta presentación es que ustedes puedan, si es de su interés, puedan descargarla y mirar los datos que hay detrás, para mirarlos con más, saquen sus propias conclusiones. Este estudio se hizo con el auspicio de Sofofa, con el patrocinio de Sofofa. Medimos 339 entidades en Chile, considerando todo tipo de entidades, gobiernos, empresas, plantas, universidades, ONG, servicios, etcétera.
dividido en 43 sectores económicos, evaluamos o entrevistamos a 16.750 personas de Arica a Punta Arenas de manera telefónica, lo que da un intervalo de un 14% para un 95% de confianza. ¿Qué encontramos? Estos son los resultados generales de los atributos. El valor social neto 1,6. Si ustedes recuerdan el cuadro inicial, nuestra demanda o nuestro punto de partida era un 0. Encontramos un 1,6 sin cocinar los datos, vale decir, con la aplicación directa de una escala matemáticamente construida. Que vemos que el desarrollo económico y el bienestar humano tienen posiciones levemente positivas, sin embargo, la correlación de estrés es muy negativa. Los atributos mejor evaluados son reputación, lo que es una buena y una mala noticia, porque cuando la gente evalúa reputación, lo que está evaluando es tamaño, trayectoria y rentabilidad de las compañías. No evalúa el impacto que estas compañías tienen sobre las personas en su día a día. Por lo tanto, no habla de riesgos. Reputación es un pésimo indicador de riesgos. Adicionalmente, la confianza se muestra aún en una posición favorable, positiva. Muy interesante, la disposición a recibir como vecino a las compañías es positiva en la medida que lo hagan bien. Finalmente, el diálogo es uno de los atributos más peor evaluados. Aquí tenemos un tremendo desafío y les recuerdo, les impongo más bien que este es un desafío que no es un desafío económico, es un desafío de actitud y de forma de gestión, no es un desafío de presupuesto. Molestias, sí, estamos en presencia de altas molestias y también en presencia de abuso y discriminación. La discriminación se hace presente, relevante e importante en el caso del conflicto indígena, no tanto en el resto de Chile. Las molestias están presentes en muchos casos, en muchas industrias distintas. Vamos a los casos de industria. Acá tenemos los resultados de cada una de las industrias. Ustedes ven un poquito más que yo, mejor. ¿Cuáles son las mejor evaluadas? Consumo masivo, alimentos, retail general, farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, que en retail general sí hay presencia de algún grado de abuso. Pese a aquello, la licencia es muy buena. Entonces aquí empezamos a encontrar algunas singularidades de la forma en que las industrias se despliegan sus modelos de negocio y que produce favorabilidad y rechazo de parte de las personas y sus grupos de interés. En el caso del retail sucede aquello, después tenemos que la industria, las viñas, tienen una posición favorable, pero muestran valores de consideración y estrés muy altos, con molestias y con abuso. Y estamos hablando no de los clientes, estamos hablando de los vecinos de las viñas, y eso impone algún desafío interesante. Seguimos avanzando. Los servicios básicos también tienen un problema de consideración y estrés, tienen una licencia fuerte, pero tienen altas molestias y algún grado importante también de abuso. Eso habla de la relación con el cliente. Son miles de clientes, más bien millones de clientes, difíciles de atender, call center, facturas, problemas. Ese mundo es complejo y es un desafío. Sin embargo, la licencia como tal está bien otorgada y está sana. Seguimos avanzando. Industria, gremios, combustibles, telecomunicaciones. Aquí está la industria de Entel. Y industria, CNPC también opera en esa categoría. Todavía estamos ante niveles de licencia sanos, altos, en categoría media, y algunas particularidades tienen que ver en industria. Contribución a la sociedad es un tema que está pendiente, se percibe una deuda, algún grado de abuso. Respecto al abuso, quisiera graficarles, expresarles que el abuso no es, más bien refleja un desequilibrio entre cualquier tipo de atributo. El abuso no es una actitud específica, sino que responde a una situación de desequilibrio entre atributos particulares. Por lo tanto, el abuso en cada industria se refiere a cosas distintas. En el caso de los bancos, por ejemplo, no hay gran presencia de abuso. Son industria cara, su industria de difícil disposición de compra, es una industria que tiene es compleja en cuanto a su disposición de compra o su oferta de productos y servicios, pero no es abusiva. Hay algunas molestias, sí. Después que encontramos la comida rápida muy compleja, la salmonera en una posición muy compleja, igual que la minería, generación y transmisión, donde definitivamente ya nos encontramos con licencias muy bajas y riesgos muy altos. Por lo tanto, nuestra conclusión de este instrumento, de esta metodología, es que efectivamente es capaz de describir con bastante sensatez
cuáles son los problemas que están enfrentando las distintas industrias y naturalmente las empresas en particular. Vemos el caso de la ISAPRE o la AFP, que la disposición, el aporte al desarrollo económico es muy bajo, la disposición de compra también es muy bajo. ¿De qué habla eso? De que no están cumpliendo el rol para el cual fueron diseñados. Y eso en el caso de la ISAPRE es un problema de regulación, no es un problema de voluntad de la compañía. Entonces todavía es un problema aún más complejo. En el caso de salmoneras también una situación compleja, generación de transmisión, minería, comida rápida, pesquera, seguro, etc. Si miramos las tablas, acá tienen a disposición ustedes los 338 casos evaluados, con los atributos generales, más bien con los indicadores. Está la licencia, el valor social neto, el riesgo total y el nivel. Ustedes pueden ver que los resultados superiores efectivamente correlacionan con los líderes de las industrias. Y acá hay casos, por ejemplo, Nestlé está evaluado como marca comercial en la posición número 2 y luego como operación, como la planta de San Fernando, en la posición número 7 y adicionalmente, no encuentro dónde, pero está evaluado también como planta en Graneros. Entonces, tenemos ambas posiciones, la posición de la planta como tal y la posición de la marca comercial en la ciudadanía. Y si nos vamos al final de la tabla, nos encontramos con aquellas compañías que hoy día han tendido a ocupar los medios en términos de crisis y de conflicto. Refinería de Ventanas, que es el caso más complejo en Chile, Promel, un caso histérico en Arica, Hidroicén, Colbún, Central Santa María, vecina de Bocamina, las termoeléctricas en Cabrero, Bocamina, en Amepote, Chile Tabaco, Diputados Senadores de Transantiago, etc. Como última reflexión, nos gustaría dejar esta espina puesta, y es que un director que no se informa diligentemente de los aspectos relevantes de su empresa incumple la ley. Muchas gracias.